puede ocurrir como los niños que nacen antes de tiempo, como decir, de, de, ¿Prematuros? de 6 meses, ¿cierto, profe? Seguros, seguros. Uy, No, no, profe. pues es que ahí ya es como distinta la cosa porque pues realmente hay unos chicos que nacen digamos, de forma prematura y nacen, pues no nacen, obviamente no nacen bien, pero se Pero recuperan puede por medio sobrevivir, de sí. incubadora y todo eso, y se Pero le meten recuperan. muchos tubos. Pero, profe, hablando de ese tema, ¿sabe qué me hizo acordar Espérame, Franci. Karen, ahora sí me estabas diciendo algo, Karen Sánchez. No, sí, pero es que es fuera del tema. Dime. Pero pues, haga de cuenta, Nicole pregunta, sí, Nicole, sí, o sea, el estado, o sea, de la muchacha, ella al tener ese accidente como que empezó a depender, fue de máquinas, ¿sí? Máquina para respirar, y ahí fue donde Ujú. teniendo como que las mejorías, ¿no? Pues, o sea, como yo le dije antes, sí, probablemente hay un pequeño porcentaje de que se recuperen, ¿sí? Por lo que, o sea, esas personas empiezan como que moviendo un dedo nomás, pero muy, muy rara vez, ¿sí? O sea, ellas como que pierden todas escuchan y todo, pero pues no se pueden ni mover ni nada, ¿no? O sea, Exactamente. Como si Básicamente fuera es una perder. parálisis del sueño. Pero ¿cómo? ella se ¿Cómo, tiró Brian? por algo. Es como si fuera ¿Cómo? una parálisis del sueño. Que el cuerpo queda, no se puede mover, es porque el cerebro no reaccionó. Por eso, porque tuvo, Apagado el pues, cuerpo. por ejemplo, pues sí, yo viví un caso de eso, sí. Por esa razón fue como que decidimos desconectarle y pues se fue para el cielo. Se fue más que todo como que dejan como que heridas muy fuertes que evitan que esa persona reaccione, ¿sí? Como por ejemplo en el cerebro, o sea, en el corazón también, ¿no? Pues todo eso, ¿no? Ujú. Luis Alejandro, ¿vas a decir algo? Creo que no. Es que alzó la mano. ¿Profe, puedo decir algo yo? Espérame, exactamente lo que dice Gisela es muy cierto. Sí, eso ya, digamos, dependiendo o sea, son muchas las situaciones que llevan a que una persona pues llegue a un estado vegetal. Y pues realmente un estado vegetal es que es como si la persona no tuviera un cerebro, ¿sí? O sea, muchas veces pueden ver y pueden esto, pero de una otra forma es como no existen, ¿sí? O sea, no, o sea, en sí misma no existen, ¿sí? Entonces es bien compleja la situación y pues, por ejemplo, digamos, eh, pues personalmente para mí, chicos, no es que vayan a decir después por allá en sus casas, no, que si una persona en estado vegetal tenemos que desconectarla. No, personalmente para mí, así como digamos manifestó Gisela, es mejor desconectarlo, ¿sí? O sea, yo personalmente, si yo tuviera un familiar que está dependiendo de una cantidad de aparatos y todo eso, realmente para mí es más viable que la persona pues muera porque pues realmente está en un estado donde no está realmente, ¿sí? Está y no está, entonces antes es un sufrimiento para uno como familiar por verlo así y todo eso, es mejor digamos ya listo, pues duele la muerte de una persona, pero es más doloroso ver una persona muerta todos los días, ahí postrado en una cama y pues conectado así. Pues obviamente esa es mi forma de pensar, no sé, pues ya cada uno, digamos, tendrá su forma de pensar y su forma de actuar frente a eso. ¿Listo? Pues, Profe, una profe, sí, pregunta. Pensaría como muchas lo... veces, Ya va profe, a decir muchas Parisa. veces en los hospitales como que los doctores siempre dan como que la opción del familiar, porque pues dicen que esas personas tienen que empezar a depender de las otras, o sea, y acostumbrarlas a ver en una cama sin mover, sin nada, Mm, y tienen que comer hasta por sonda, ¿no? O sea, sí, porque pues ujú, pierden casi todo, ¿no? Y pues eso es muy feo ver a esas personas así. Por ejemplo, el día claro. que le dijeron a mi mamá en el hospital le dijeron y pues mi mamá pues decidió desconectarlo porque pues mi mamá dijo, los doctores le dijeron muy claramente, él ya va a empezar a ser una persona muy diferente, o sea, ya no va a empezar a va a empezar a depender es por usted, o sea, Mm. Sí, ellos no, ya no vuelven al estado de ellos de antes, ni pueden, o sea, ni hablar pueden ya, porque, o sea,
hasta que recuperen todo eso. A menos de que Sí, tenga fe la familia, así como pasó pues en la novela, de que se recuperó finalmente. sí, es muy difícil que una persona en estado vegetal se recupere realmente porque pues es un daño cerebral, sí, un daño cerebral es casi que irreversible. Ahora sí, Luis ¿Puedo yo Alejandro y luego hablar? Franci. ¿Después puedo hablar después de Franci? Listo. Pero es que Luis mi Alejandro, pregunta era Nicole, cómo Franci, viven esas seguimos. personas. Dime, Luis. ¿Cómo comen esas personas, los que están en estado vegetal? Por, como nos dijo Gisela hace un momentico, por sondas, ¿sí? Principalmente por sondas o los alimentan con sueros fisiológicos. Son variadas las opciones. Es como cuando una persona tiene un accidente y queda en estado de coma. Principalmente sueros fisiológicos. Por ejemplo, las personas que, por ejemplo, ahorita los que tienen problemas respiratorios, que están, digamos, conectados a un respirador, las personas, por ejemplo, que tienen COVID, es alimentados principalmente por sueros fisiológicos. Es como la principal zona, eh, bueno, principal parte de Profe, alimentación. un ejemplo Dime, podría ser como, por ejemplo, cuando uno la canalizan en el hospital, ¿no? Que ujú, uno le empiezan a pasar que todos esos sueros, ranitidina, todo eso, ¿no? Eso es exactamente, exactamente. por ¿Listo? las venas, Ahora eso sí. pasa por las venas, ¿no? Luis, Ujú, y además es que es muy complicado ver a una persona así en zona vegetal que no puede hacer nada. Pero exactamente. algunas personas se quedan con esa persona y el momento que llega para ya fallecer, él, él fallece, convulsiona antes de morir. Ujú. Ahora sí. Franci, Pues, profe, a mí, hablando de este tema, me hizo acordar de alguien que fue, que sea, que le pasó lo mismo, pero no me acuerdo por qué fue. Pero ujú, no me acuerdo el nombre de este señor. Pero él también le pasó lo mismo y él se comunicaba, comunicaba por medio de una máquina que era como lo que él pensaba, él lo decía por medio de una máquina y él estaba en silla de ruedas a cada rato. Es que no me acuerdo el nombre, pero Pero le ya pasó murió. así. no, pero me imagino que te referirás a Stephen Hopkins, ¿sí? Creo que sí se llama así. Sí, pero no, eso ya es diferente porque eso ya es atrofiación. Atrofiación muscular, atrofiación, digamos, de los sistemas. Y eso se llama esclerosis lateral. Esclerosis lateral. Es que no me acuerdo bien cómo es. Esclerosis lateral múltiple, ¿sí? Y Que fue por lo eso que al eso es lo que profe es empezar como una degeneración, espérate, es una degeneración, sí, nerviosa, exactamente, es una degeneración nerviosa, pero lo que pasa es que la persona queda con conciencia, diferente a un estado vegetal donde la persona no conecta, ¿sí? En pocas palabras, no hay enchufes en la cabeza. Puede ver, pero no hay enchufes en la cabeza. Puede escuchar, pero no hay enchufes en la cabeza que le diga que está escuchando o que está mirando, ¿sí? A eso me refiero. Mientras que una persona con, digamos, con este tipo de atrofias musculares por, digamos, consecuencias nerviosas, que como es la esclerosis lateral, la persona puede ver y procesa que está viendo, escucha y procesa que está escuchando. ¿Mm? Es diferente, pues, es lo mismo cuando pues se ve a la persona, pero es diferente porque pues la segunda persona va a tener cierto raciocinio para pues comprender lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Listo? y por esa causa, profe, él quedó como que se le empezó como a torcer la cara y eso. Exactamente. Porque pues todo eso son daños nerviosos también eso es daños nerviosos, generación de daños nerviosos. Eso también puede ser causado por alguna enfermedad en la cabeza. O sea, tipo, es que no sé cómo explicar porque es que no me acuerdo cómo es lo que tiene mi mamá. Vea, lo que pasa es que mi mamá sufre de migraña, o sea, migraña muy, muy avanzada y muy frecuente, ¿sí? La vaina es que Ujú, ya le detectaron una enfermedad, la cual no me acuerdo cómo se llama. En general son como unas bolitas, por decirlo así, que tiene en la cabeza, la cual esas son las que le hacen dar migraña. Allá la tenían que operar, pero pues obviamente no se operó porque pues los doctores le dijeron que si se operaba podía estar como estilo vegetal.
no podía mover mitad de la parte, se le podía torcer mitad de la cara, etc, etc, etc. Entonces yo creo que también ¿qué? Se puede hacer por tipos de enfermedades, ¿no? La de torcedura de cara, por decirlo así, y pues Ah, otras sí, claro. enfermedades también como estilo vegetal y sí. Ah, sí, claro, todo, pues sí, sí, tienes toda la razón ahí. Eso sí, ya obviamente depende, digamos, porque pues ese tipo de, por ejemplo, digamos lo que le decía a Francis, que Francis, digamos, como que relaciona un caso con el otro, en el caso, pues, de la esclerosis lateral, diferente a un estado vegetativo. Pero sí, enfermedades, digamos, a nivel nervioso, a nivel cerebral, son muchísimas, que pueden dejar a una persona, pues, en cierto estado, muchísimas, ¿sí? O sea, son muchas cosas lo que puede afectar, digamos, los nervios, o bueno, la parte cerebral, la parte de funciones, como hemos hablado la vez pasada. Realmente, como un computador, ¿sí? Si el computador no tiene disco duro, no va a servir para nada, ¿sí? O sea, no va a funcionar. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos en el cerebro, pues básicamente como un disco duro. Sin ese disco duro nosotros no funcionamos, ¿sí? O sea, sí, podemos ver, pero no entendemos qué es ver, no procesamos eso de la visión porque no sabemos qué es lo que está pasando, ¿ven? Entonces, por eso yo decía, el estado vegetal puede la persona ver, pero no sabe qué está viendo. O sea, literalmente ni siquiera entiende qué está viendo, simplemente está haciendo el proceso de ver porque a la final la visión pues va a estar dada por la entrada, por el paso de la luz, ya está ahí, ¿sí? Entonces, pero ya comprender lo que está viendo ya es diferente. ¿Listo, chicos? Entonces, continuamos y ya seguimos con más preguntas que se siempre lo hace salir a uno de todo. Entonces, fíjense, chicos, acá vamos a tener el sistema nervioso, como les dije, funcionalmente, o sea, a nivel funcional, el sistema nervioso va a estar dividido en dos. Vamos a tener el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿listo? Que va a ser el que va a funcionar, pues, en pocas palabras y pues, como dice su nombre, pues de forma autónoma, ¿listo? Y vamos a tener lo que es el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático va a estar más ligado a los movimientos voluntarios, ¿listo? Movimientos voluntarios, pues ya sabemos cuáles son los movimientos voluntarios: correr, hablar, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van a ser nuestros movimientos voluntarios, ¿listo? Entonces el sistema nervioso autónomo va a estar encargado de qué? Encargado de regular y coordinar procesos vitales. ¿Cuáles procesos vitales van a estar encargados del sistema nervioso autónomo? ¿Quién me dice? ¿Cómo la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuáles son los procesos vitales de los que estará encargado el sistema nervioso autónomo? No, no son lo de historia de concepto. No, espérame. No, nada. ¿Cuáles son los procesos vitales de nuestro cuerpo? El caminar o algo así. El Vitales, sistema vitales. nervioso, si no estoy mal. Entonces, Espérame. ¡Ah! Se me perdió la hoja. Vitales. ¿Qué necesitamos para vivir? El Todos sistema humanos. nervioso, El oxígeno, el Respirar. oxígeno, respirar. Respirar, exactamente. Eso es un proceso vital de nuestro cuerpo que va a funcionar de forma autónoma, ¿sí? ¿Qué otros procesos? Hidratarse, Comer, profe. comer, ¿Cómo? Hidratar, comer, la comer, digestión. comer. No, bueno, comer no tanto, de pronto la digestión sí, pero comer no tanto, pues porque comer, como les dije, y no sé si hasta qué caminar, cierto punto digestión. Caminar, tú no puedes vivir sin caminar. pues no. Pues, ¿Y las personas que que viven en sillas de ruedas, que están muertas? Ah, no. No, entonces no. oler, No, no tiene sentido. hidratarse, profe. El Hidratarse paladar, Claro, profe, tampoco. ¿por qué no la respiración? Si nosotros no podemos respirar, no nos podemos estar muriendo en este momento. el paladar, La profe. respiración, el paladar, ¿qué? Ah, pues, es que no sé cómo llamas, pero yo pienso y ahí sí se la. El El gusto, corazón, la visión, ¿no? Entonces, ¿las personas ciegas están muertas?
Ah, no, Eh, entendí otra cosa. ¿Cómo El es que la cerebro. pregunta? el corazón de nosotros, El pulso. El cerebro. El pulso o el corazón, así como lo dicen los Nicole pulmones. y Diana, Diana no, sino Daniela, efectivamente, digamos, ese es un proceso, no me hablen partes, sino procesos, yo estoy hablando de procesos, no de partes. Entonces, digamos, el pulso es una parte donde, digamos, ¿qué es el pulso cardíaco? Pues es la parte del sistema circulatorio donde pues nuestra sangre va a estar recorriendo todo el cuerpo llevando oxígeno a las células. ¿Para qué es el oxígeno? ¿Para qué nos sirve el oxígeno en nuestro cuerpo? A ver, ¿quién me dice? Para respirar, para nosotros Yo crear un... ¿Puedo leerlo? Voy a Un repetir beso. la pregunta voy a repetir la pregunta y espero que no me digan ese tipo de respuestas que acabaron de decir, ¿listo? ¿Para qué le sirve el oxígeno a nuestro cuerpo? No, profe, ¿lo puedo decir yo? ¿Lo puedo Dímelo. leer? Sí, Ya la investigué. Pues bueno, yo saqué fue resumen. Claro que yo no saqué. no te El oxígeno preocupes, es dime. vital. El oxígeno es vital para el recorrido de la sangre por los vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, que son los encargados de transportar sangre rica en oxígeno y otros vasos Ujú. que también transportan sangre pobre. Todo esto pasa una vez entra a los pulmones el oxígeno. O sea, pues acá, según lo que entiendo, lo que leí, la sangre es vital como para que la sangre recorra por todo el cuerpo y llegue como a los lugares como el cerebro, o sea, como para el funcionamiento, ¿sí? Y pues la sangre al recorrerse por los vasos sanguíneos, pues transporta también oxígeno, sea rico y Ujú. también pobre, ¿sí? Y pues ya, hasta ahí, o sea, más que todo como para la sangre y Pues el para... oxígeno, yo pienso, pues ahí leí, es un gas para nuestro cuerpo, ¿Y para qué nos para sirve que un gas a funcione nosotros? bien. ¿Puedo leer algo? ¿Puedo leer? Sí, dime. El oxígeno en el cuerpo humano tiene un rol fundamental al permitir a la generación de energía a nivel celular. Ujú. Así, el oxígeno tiene un rol vital en lo que respecta al desarrollo de la vida para la mayoría de los seres vivos, incluyendo en nuestro caso al ser humano. Eso básicamente es la función del oxígeno en nuestro cuerpo, ¿sí? Gisela nos dice la forma en que se transporta, pero eso que acaba de decir Daniela es la parte fundamental de para qué nos sirve el oxígeno en nuestro cuerpo, para generar energía. ¿Listo? ¿Por qué? Como nos dijo Gisela hace un momento, ¿de qué va a estar encargado el sistema circulatorio? Pues de llevar ese oxígeno, ¿sí? ¿Por medio de quiénes? Los eritrocitos. Los eritrocitos van a llevar moléculas de oxígeno que van a repartir por todo el cuerpo. Por eso es que nuestro sistema circulatorio va a estar inervado de esa manera en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque necesita llegar sangre a todo lado. ¿Para qué? Para que llegara a las células y el eritrocito lo que hace que es entregar oxígeno y nutrientes a esas células. ¿Listo? Y recibe lo que es dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va a irse al sistema circulatorio del corazón, en el corazón pues va a cambiarlo por oxígeno, bueno, en fin. ¿Listo? Entonces, eso, el oxígeno básicamente nos sirve para qué? Para darle energía al cuerpo. ¿Listo? Para poder realizar procesos de energía. Ya, eso, darle energía al cuerpo, priorizar, digamos, darle energía a las células. Para eso sirve el oxígeno, ¿listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Tenemos entonces que es independiente con respecto al sistema nervioso central, ¿listo? Su funcionamiento escapa de la conciencia y voluntad, ¿listo? Es decir, nosotros no controlamos, o ustedes, digamos, dejen de hacer latir su corazón. No pueden, ¿cierto? Cuando ustedes están consumiendo alimentos, ustedes no pueden parar el proceso digestivo. Ustedes pueden parar de respirar un ratico, pero su cuerpo lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque lo necesita. ¿Sí? ¿Qué otros procesos? Por ejemplo, cuando ustedes se acercan algo de luz a los ojos, ustedes no pueden
digamos, decirle a la pupila no se dilate porque no quiero que se dilate, no porque pues la entrada de luz va a aumentar y necesita la pupila abrirse, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Y los centros que lo regulan en el eje cerebroespinal y es influido o influenciado por la corteza. Entonces, ojo a esta parte. Entonces, los centros que lo regulan están en el eje cerebroespinal y es influenciado por la corteza. ¿Listo? Entonces, eso va a ser, digamos, como donde va a estar ubicado, o bueno, donde va a estar regulado nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Entonces, sistema nervioso autónomo, chicos, pues su función general, ya ustedes la conocen, ¿cierto? Consiste en el reforzamiento de la actividad o disminución de la misma en los diferentes órganos del cuerpo y tiene un carácter tónico, ¿listo? Autónomo, tiene un carácter propio. Ya ustedes conocen perfectamente ese concepto, ¿listo? Y se divide en dos, que eran los que estábamos. Dime. No vaya a quitar la diapositiva tan rápido. Listo. Y se divide pues en dos, como habíamos dicho hace un momento, se divide en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los principales organización. Vamos, ¿vale? Entonces, aquí en esta imagen Full HD 4K, vamos a encontrar pues como toda la división del sistema nervioso parasimpático y el sistema simpático y pues sus respectivas funciones, ¿cierto? Entonces, como habíamos hablado la vez pasada, esto va a estar dividido, pues obviamente la columna, bueno, toda la parte de la médula va a estar dividida en cervical, torácica, lumbar y pues acá, aunque no esté escrita, va a estar la zona sacra. ¿Listo? Entonces, fíjense, el sistema nervioso simpático era el que estábamos hablando hace un momentico, que ¿cuál era? ¿El que daba miedo o el que no daba miedo? El que daba miedo. El que nos producía, bueno, no nos producía, no, sino el que reaccionaba frente al miedo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos dilatación de pupila, estimulación de saliva, estimular la salivación débilmente. ¿Qué es estimular la salivación débilmente? El pasar saliva, o sea, el constante, estar haciendo constantemente pasar saliva. No. Creo que de No, hecho, que Karen, tú lo habías dicho al principio. su cuerpo produzca más saliva de lo común. No, al revés. Al Que revés, produzca totalmente al revés. Que menos produzca saliva. resequedad. Exactamente, que produzca resequedad en la boca. ¿Listo? Relaja los bronquios, es decir, pues la respiración se dificulta. Acelera el latido del corazón, ¿cierto? O sea, realiza pues obviamente toda la parte cardíaca con mayor aceleración. Inhibe la actividad del estómago, básicamente. Y bueno, aquí ya participan cuestiones de glándulas, como por ejemplo glándulas sudoríparas que empiezan a liberar sudor y etcétera. ¿Listo? Y bueno, acá es cuando ya pasan a la exposición, se sientan, se relajan, tranquilitos, entonces ya se contrae la pupila. Listo, ya la pupila vuelve a su estado normal. Le estimula la salivación, pues fuertemente, o pues ya vuelve a la normalidad. Contrae los bronquios, hace más lento el latido cardíaco, estimula la activación del estómago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estas son como ¿cómo decirlo? Como digamos, como los principales signos de lo que está sucediendo pues en nuestro cuerpo dependiendo del estado en el que estemos, ¿listo? Entonces fíjese esto, dilatación de la pupila, contracción de la pupila, estimulación de la saliva, ya sea fuerte, ya sea débil, pues ya depende pues, de los procesos que se realicen en el cuerpo, ¿listo? Entonces, ojo con estos conceptos que me interesa que los tengan claros porque de pronto les puedo hacer preguntas al azar sobre ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Tenemos
que estas van a ser, bueno, ya sabemos que estas van a ser las, bueno, un minuto porque si no después sí llego a cambiar la diapositiva. Entonces vamos a continuar. Entonces, estos van a ser como los principales signos o los principales mecanismos del cuerpo. Pues ya saben, entonces ustedes el día que pasen a una exposición van a decir, ya pueden decir de forma más técnica qué está pasando con ustedes. Entonces, oh, se me activó el sistema nervioso simpático. Pues obviamente asustados, pero pues ya saben que eso está pasando. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que los centros autónomos simpáticos y parasimpáticos, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante con más profundidad porque pues acá vamos a empezar a ver lo que son los, bueno, cuando ya veamos anatómicamente todo el sistema nervioso, ya cuando veamos el cerebro y los pares craneales, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver, pues yo creo que en la otra clase. Entonces vamos a tener lo que es el núcleo oculomotor, el núcleo salivatorio superior, núcleo salivatorio inferior, núcleo dorsal del nervio vago, núcleos intermedios laterales, núcleos parasimpáticos sacros. ¿Listo? Esos van a ser los núcleos o los centros autónomos del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, bueno, esos van a ser los núcleos autónomos simpáticos y parasimpáticos. Es decir, es donde van a ocurrir todas las proyecciones, donde se van a generar todas esas, entre comillas, reacciones para que el cuerpo pueda, pues, reaccionar. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, tenemos esta zona que es, bueno, el tronco cerebral, ¿listo? Que va a estar, bueno, esto va a estar principalmente dado, si se fijan, todas estas ramitas que tiene acá, todas estas ramitas abiertas. Ay, Dios mío, no me alcanzó esto. Ya. Todas estas ramitas se van a llamar nervios, ¿listo? Todos estos van a ser los nervios. Fíjense, nervios, nervios, nervios abiertos, ¿sí? Es que pues lastimosamente este año no vamos a poder abrir el ojo, pero cuando nosotros abríamos, por ejemplo, el ojo, podíamos ver el nervio óptico que tenía el ojo, que es un nervio, bueno, se ve como una callosidad ahí mismo, ¿listo? Entonces, si se fijan, todos estos van a ser nervios, no necesariamente, obviamente, ópticos, pero van a ser, digamos, lo que vamos a ver, lo que les había dicho, que son los 12 pares craneales. Y los 12 pares craneales, si se fijan acá, son los que están con un número romano en su acompañado de un número normal, de un número romano. Entonces tenemos, por ejemplo, el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio hipogloso, el nervio accesorio, tenemos el nervioso facial, el abducente, el trigémino, el troclear, el oculomotor, etcétera. ¿Listo? Esos van a ser los 12 pares craneales que los vamos a ver pues más adelante. ¿Listo?